Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este evento del Círculo de Estudios Virtual de todos los martes de CIMEC. Supresión del arco eléctrico mediante relevadores modernos es el tema del día de hoy. A nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida, mis compañeros, el doctor Ángel Marroquín de Jesús, el ingeniero Manuel David Sedmar Barrón, el ingeniero Ángel David Pérez Disuet y su servidor Gustavo Espinosa. Agradecemos a nuestros asociados estratégicos, Bahor Estudios Eléctricos, que marcan la referencia. Bahor nace en 2018 como una empresa dedicada a proveer una oferta integral de estudios de sistemas eléctricos con un especial énfasis en el código de red. Los socios y colaboradores de Bahor aportan más de 250 años de experiencia en el sector energético, incluyendo la referente a comunicaciones y sistemas digitales. Actualmente, Bahor cuenta con presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, en Texas, en Estados Unidos. Elcon, gestión energética al alcance de las empresas. RAD, ingenieros, pasión e innovación en instrumentos de medición. Luceco, Luceco Profile, luminarias imprescindibles para el profesional de la iluminación. Y finalmente, ITAP, webinarios técnicos, cada 3 semanas, los jueves a las 12 horas, horario del centro de México. Los próximos círculos de estudios. Tenemos este martes 8 de marzo, el próximo martes 15 de marzo, con Gustavo Cerrate de ITAP, precisamente, soluciones y herramientas para la gestión de proyectos ITAP. Posteriormente, a su servidor con el tema relacionado a certificaciones IEC-EX para áreas clasificadas. Y finalizamos este trimestre, el martes 29, con mediciones para el código de red con RAD Ingenieros y Yoki. Entonces, pues, esperen el nuevo calendario la semana que entra en el nuevo boletín trimestral ICIMEC. Tendremos con el clúster energético de Querétaro un taller de código de red para centros de carga y empresas, el enfoque legal, técnico y tecnológico. Hablarán abogados, especialistas técnicos y tecnológicos. Estarán las 3 hélices de este asunto. Va a ser cupo limitado, va a ser en marzo y próximamente les invitaremos con una fecha y horario ya definidos. Tendremos, les decía yo, las soluciones para gestión de proyectos ITAP el martes 15, posteriormente las certificaciones IEC-EX para áreas clasificadas y terminamos las mediciones para el código de red con RAD Ingenieros. Nuestros próximos cursos: mantenimiento de subestaciones eléctricas en media tensión y alta tensión, por el doctor Ángel Marroquín de Jesús, sábado 9 de abril, de 8 a 5, en línea y presencial en el Hotel Misión Juriquilla La Muralla. Toda una experiencia, no se lo pierdan, el domingo 10. Y en junio, de 6 a 9 de la noche, durante 5 días, que va a ser el 1, 2 y 3, el 8 y el 9, tendremos al maestro Roberto Ruedas Gómez con un tema muy actualizado acerca de IEEE 3004.8 y la NOM C de 2012, relacionado con la protección de motores en sistemas industriales y comerciales. Inscríbete al CIMEC si estás en Querétaro, está esperando. Agradecemos la participación y el apoyo de FECIME. Saludamos a la Comisión de Energías Renovables y a nuestro presidente, el ingeniero Ernesto Moreno Corzo. Les informo que recién se creó, y precisamente para inaugurarlo el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, la Comisión FECIME Mujeres, que va a tratar de coadyuvar
con cerrar la brecha entre mujeres y hombres en los próximos años, y esperemos no sean décadas, ¿verdad? Esperemos que este propósito se logre, el objetivo se logre lo más pronto posible. Y para ello, bueno, FECIME otorgará un nombramiento especial a una comisión de mujeres distinguidas de nuestro colegio para que puedan difundir, promover ante las mujeres que recién egresan la FECIME, y está presidida en esta ocasión por la ingeniera Bárbara Rodríguez Bucio. Felicidades, Bárbara. Un abrazo desde aquí. Bueno, pues vamos a empezar. David Romero, nuestro expositor del día de hoy, es ingeniero físico industrial del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en donde completó su maestría en ciencias computacionales, además su MBA, su maestría en administración de negocios en la Thunderbird School of Global Management. Tiene experiencia en áreas como tecnologías de la información y comunicación, sistemas eléctricos de potencia, calidad y ahorro de energía. El ingeniero Romero está acreditado como Certified Power Quality por la Asociación Energy of Engineers y ha participado en distintas asociaciones como la AMIESAC, el IEEE y la NFPA. Es coautor de artículos relacionados con el análisis de sistemas eléctricos y tecnología en tiempo real para la gestión de sistemas de energía. También ha sido asesor de tesis de posgrado e impartido ponencias en colegios de ingenieros, congresos y universidades. David Romero, amigo de todos, conocido por todos, bienvenido. Te paso controles, David. A ver si nos escucha David, si me puede confirmar. Te vemos, David, pero no te escuchamos tú aún. No te escuchamos, David. No te escuchamos. Seguimos sin escucharte. Parece que tú sí nos escuchas. Pero ok, ya reactivé no. mi sonido. Ya reactivé el sonido, gracias. Ya, Ahora sí. ya. Disculpa. Sí, buenas noches a todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Gracias, David. Bienvenido. Aquí estás en tu casa, en CIMEC. Bienvenido. Muy amable. Al contrario, y aquí estoy, compartir. Mientras solicito a nuestros asistentes, por favor, mantener las cámaras apagadas y sus micrófonos. Sí, por favor, para que, como esto está grabándose, pues mejore el ancho de banda, el audio y todo eso. Muy bien, entonces ya estoy compartiendo mi pantalla y la presentación. ¿Me puedes confirmar que se observa? Ya la vemos, falta que se amplifique. Ya quedó, David. Muy amable. Te dejo los micrófonos. Bienvenido de nuevo. Sí, Gustavo, gracias nuevamente y bueno, saludos a todos los amigos y colegas que estamos hoy aquí presentes. Bien, pues el tema de arco eléctrico, hemos hablado mucho de este tema aquí en los círculos de estudio y en los diferentes cursos que el colegio imparte. El día de hoy, más que todo, es presentar una propuesta de solución tecnológica para la supresión de este fenómeno. Bien, ¿por qué estudiar el arco eléctrico? ¿Por qué hacer la protección? Bueno, aquí empiezo con este eslogan, ¿no? Los accidentes matan, pero la seguridad no, lo cual hace énfasis en la importancia de tener planes de contingencia, de tener también un plan de trabajo correcto, adecuado y revisado cuando vamos a hacer alguna maniobra, principalmente cuando tenemos pues partes energizadas. Sabemos que las consecuencias de un arco eléctrico no solamente es en el daño de los equipos, que pudiera ser menor, pero inclusive una destrucción total de la instalación. También, bueno, lo cual se ilustra aquí, ¿no? Después de un fenómeno de arco eléctrico, pues pueden quedar destruidas las instalaciones, lo cual pues puede tardar semanas en recuperarse, ¿no? Si es que no tenemos refaccionamiento inmediato o si es un daño mayor como el que estamos observando aquí en la figura. Este es otro ejemplo de una falla en media tensión, ¿no? Donde, bueno, a distancia podemos observar, pues primero, inicialmente sería un destello, la explosión, el humo y el fuego, ¿no? Entonces, efectivamente hay daños físicos en instalaciones mayores provocados por este fenómeno.
instalaciones dañadas. Sabemos que muchas de las consecuencias, o más bien dicho, mucha de la razón de este fenómeno tiene que ver con el tema del cortocircuito. Y cuando estudiamos el tema del arco eléctrico, cuando hacemos los análisis, pues hay una secuencia de estudio, ¿verdad? El cortocircuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico. De la manera tradicional, pues nos basamos en los estándares IEEE 1584 y el NFPA 70E, los cuales nos dan una metodología tradicional de estudio para generar resultados de una categoría de protección de equipo personal, así como también información, datos que se van a imprimir en una etiqueta informativa de trabajo. Hablando, insisto, en protecciones estándar o pasivas. La propuesta de solución Artec son soluciones activas de protección contra arco eléctrico. Bien, ¿cómo se desarrolla este fenómeno? Bueno, que tiene que ver con la corriente cortocircuito que viaja en el aire cuando hay ruptura del dieléctrico, puede ocurrir, ¿no?, entre fases, fase a tierra, fase a neutro. Y en una línea de tiempo, observamos, por ejemplo, que en los primeros 50 milisegundos, lo que va a estar presente pues, es el destello. El fenómeno es incipiente. Vemos ahí la luz, la luminosidad. En el siguiente periodo, ¿no?, hasta 150 milisegundos, pues ya ocurre la explosión. Ya hay un incendio, ya pues hay daños, pues si no permanentes, definitivamente sí temporales en los equipos. Y más allá de los 200 milisegundos, 300, prácticamente es irreparable el daño que estamos observando en nuestras instalaciones. Bien, otra manera de visualizar esto y tomando como referencia lo que mencionamos de los estándares, que básicamente podemos resumir que el monto o la cantidad de energía incidente ocasionada por el arco eléctrico pues es proporcional a las variables de la corriente, de la tensión, y aquí resaltamos el tiempo. Entre más tarde o entre más tiempo dure el fenómeno, pues es mayor la energía y mayor el impacto y más fatales las consecuencias. Mencionábamos, ¿no?, que en 200, 300 milisegundos, pues ya ocurre ahí el tema de la explosión, pero antes de eso, por ejemplo, al inicio, tenemos la propuesta de 10 o 50 milisegundos, pues que ocurren las variables características de este fenómeno. Hablamos, por ejemplo, de la temperatura. Sabemos que la temperatura puede llegar a ser a 20.000 grados centígrados o mayor. Como una referencia, la temperatura en la superficie del Sol es 5.000 grados. Entonces, esto nos habla de la magnitud del daño del fenómeno de temperatura. También a esos valores de temperatura, pues el cobre, el fierro se funde. No solamente hablamos en un momento dado de la explosión, sino también de las ondas expansivas, la presión medida en bares, de tal manera que el metal que se funde pues se convierte en esquirlas. Y además la onda de choque puede provocar que el individuo pues lo lanza a metros de distancia. Esto aunado a otras características del fenómeno como son el tema de daño auditivo. Establecemos aproximadamente 160 decibeles como referencia, ¿no? El estándar indica que ya arriba de 60 pues es un daño permanente en nuestro sistema auditivo. Y también la parte de luminosidad, ¿no?, un destello tan intenso que puede provocar una ceguera pues temporal o permanente. Entonces, amén de los daños físicos en el equipo o instalaciones, como vimos en las fotografías anteriores, pues también está el riesgo de fatalidad inclusive para el ser humano. Y aquí observamos en el tiempo pues cómo va ocurriendo la evolución del fenómeno. Principalmente la falla, el disturbio ocurre en el compartimento de los gabinetes, ¿no?, en la parte de conexión de los cables. Ya mencionábamos que la corriente de cortocircuito, el aire está ionizado y viaja, y bueno, se provocan los fenómenos que comentábamos, auditivos, luminosidad, onda de presión. Y bueno, una falla monofásica pues rápidamente se puede desarrollar a una trifásica mayor, y bueno, el tema de la impedancia pues básicamente, pues bueno, buscaríamos, vamos a ver con la tecnología de Artec, provocar en un momento dado un circuito de baja impedancia para que precisamente el fenómeno no se desarrolle, sino que tratemos de aterrizarlo inmediatamente utilizando estos dispositivos inteligentes, equipos de protección, los relés. Entonces aquí ilustrábamos la falla en una fase y bueno, desarrolla rápidamente a 3 de ellas. ¿Por qué puede ocurrir? ¿Cuáles son algunos orígenes o razones que ocurre el arco eléctrico? Pues también hay fenómenos ambientales
el tema de, bueno, falta de mantenimiento, ¿no? Polvo, suciedad en las instalaciones. En la fotografía que aquí observamos hay condensación, ¿no? Y bueno, no nos damos cuenta por mantenimiento. Hay corrosión en el ambiente, ¿no? En ambientes hostiles por la producción misma de elementos químicos, presencia de animales en algunas zonas geográficas que pueden entrar a los gabinetes y provocar el toque de los circuitos, de los cables. Y pues eventualmente también hay un factor humano, ¿no? Herramientas que podemos dejar olvidadas, un toque accidental, y bueno, también la parte física de instalación, que quizá un estrés de tensión provocado por poco espaciamiento entre el barraje. Y ya mencionábamos el tema del factor humano, ¿no? De aquí también podemos enfatizar el asunto de la importancia de la capacitación, ¿no? Sabemos también, bueno, el tema en México de la normatividad, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? La 22, la 29, más estándares internacionales como el IEEE, 1584 como un FPA 70E, todo esto pues genera la oportunidad de capacitarnos, ¿no? Como trabajadores de las instalaciones y como patrones, pues otorgar la mayor capacitación e información a los individuos, pues para dejarles saber en un momento dado los riesgos a que estarían expuestos a laborar en partes energizadas. Entonces, salvar vidas pues convierte en un propósito último de este tipo de soluciones. Bien, bueno, un video que seguramente hemos visto en algún video, perdón, en algún YouTube. Aquí vamos bueno, voy a ejecutarlo. Ok, disculpen, llegamos al video. Ok, entonces vamos a ejecutarlo. Pero básicamente, ¿no? Es una maniobra, o más bien una actividad de mantenimiento tradicional, ¿no? Entre el par de compañeros. Pero observamos inclusive que no tienen con ellos ninguna protección, ningún EPP, y el básico solamente es el casco, pero mucho menos tienen alguna protección de alguna categoría que pueda ser resultado de un estudio del arco eléctrico. Y bien, pues en este caso están haciendo maniobras, tal vez con algún interruptor electromecánico, y bueno, ya vemos la fatalidad que esto puede provocar. Entonces, ¿se puede evitar? Pues podemos mitigar o reducir el riesgo del incidente utilizando tecnología, aplicándola en los diferentes puntos de nuestro sistema. Hablábamos entonces de los daños físicos en instalaciones, de las consecuencias fatales en el individuo y claro, las consecuencias económicas en el negocio. Porque al tener un daño mayor en una instalación, pues estamos hablando que el proceso se detiene. Quizá la línea de producción ya no puede operar, la materia prima se echó a perder, no hay un centro operativo alterno para continuar con la operación. Y la continuidad es algo muy crítico y sobre todo, bueno, en nuestros días, ¿no? En esta época que estamos viviendo de las contingencias, donde la continuidad es un tema importante, pues para mantener precisamente la producción de elementos o de productos y soluciones que son importantes y claro, para mantener en un momento dado la continuidad del negocio. Entonces realmente solo la empresa, el usuario, tiene la sensación real de cuál es el impacto económico de una interrupción prolongada de sus procesos o de los daños por incumplimiento de contrato, por ejemplo. Bien, bueno, aquí hemos mencionaba yo el tema de las soluciones de protección pasivas y arte como una solución activas. Me refiero a que, por ejemplo, la pasiva pues se basa en una solución o un estudio tradicional con los estándares que conocemos y lo cual, por ejemplo, un resultado son las categorías de equipo de protección que debo utilizar. Entonces, el EPP, el equipo de protección personal, es una protección pasiva, lo cual también se aúna a tableros o equipos que ya tienen algún elemento de protección integrado, pues van a operar cuando el fenómeno ya ocurrió. Pero en contraparte están las soluciones activas, la cual considera otros elementos como serían el tema de la luz, que vimos que es un primer momento del fenómeno, la luminosidad. Por supuesto, el tema de la sobrecorriente y tomando ventaja o considerando las características como también sería la presión. Entonces, Artec integra en sus soluciones estos sensores para poder censar o darse cuenta que ocurre el fenómeno antes de que se complete y tratar de mitigarlo o reducirlo, pues tratando de que el riesgo, el daño no sea mayor.
Las soluciones principalmente son por zonas, protegen algunas áreas según el alcance de los equipos, de los elementos que estén conectados, y habrá otras regiones del sistema pues, que no tengan protección. Y será precisamente en ellas donde pues ocurra la falla, donde se haga presencia del fenómeno. Los sensores de arco eléctrico, los relés, se conectan pues, prácticamente dentro de los compartimentos. Los que están más cerca de los transformadores e interruptores principales, las subestaciones, pues van directamente atornillados al barraje y prácticamente podemos conectarlos a cualquier punto de interés. Por supuesto, hay elementos de comunicación como son las fibras ópticas, sensores a través de un protocolo del Modbus para poder enviar señales al comando, al centro de control, y por lo tanto a partir de ahí enviar las señales de disparo. De tal manera que tradicionalmente la protección de sobrecorriente que conocemos pues no es suficiente, es muy lenta, considerando su tiempo de operación, ¿no? La actuación pues es al menos de 200 milisegundos, y ya veíamos en línea de tiempo pues que deberíamos tratar de evitarlo inclusive antes de los 50 milisegundos, cuando apenas estamos en la parte de luminosidad. De tal manera que la protección de falla a tierra pues no es suficiente muchas veces, y más bien, como ilustramos en la figura del lado izquierdo, pues es colocar estos sensores tanto cerca del interruptor principal o de los alimentadores de interés, por ejemplo, o en todos y en cada uno de ellos. En este video lo que vamos a ilustrar es precisamente un fenómeno real que ocurrió teniendo ya la protección. Una falla trifásica en el bus principal generada por una falla del aislamiento, y el equipo AQ100 que opera prácticamente en 4 milisegundos, lo que hace es mandar la señal al elemento quencher, al elemento de control, y prácticamente no ocurre fenómeno. Observemos. Del lado izquierdo está el elemento A1000, el A102, sensores de luz, sensores de presión. Y bueno, y básicamente, quizá fue imperceptible, pero solo hubo un pequeño momento de la parte de luminosidad. Entonces, no solamente pues, ahora estamos protegiendo las instalaciones, colateralmente la continuidad de mi proceso, la continuidad de mis instalaciones, sino también pues, al personal que está cerca en ese momento de la falla, del punto de falla. A este punto, lo que podemos ir concluyendo, por ejemplo, es que las soluciones tradicionales, como sería un estudio basado en los estándares XXX84, pues sí, genera resultados como son la categoría del equipo de protección personal, genera una etiqueta con datos eléctricos o datos de tiempo de la falla, dato de la cantidad de energía incidente, el tiempo de disipación de la falla, pero el tema es la duración. Puede ser hasta 500 milisegundos, lo cual prácticamente ya hay daños irreparables y irreversibles en instalaciones, y tal vez con fatalidades para el ser humano. Eventualmente, instalando tecnología, algún relé de arco eléctrico con algunos sensores, pues lo que provocamos por una parte es disminuir a un rango de 50, 80, en ese orden de magnitud, milisegundos. Estamos ya, pues iba a haber una luminosidad, pero ya la explosión la estamos evitando. Y también el equipo de protección personal, pues ya va a ser una categoría menor. Observamos en la fotografía, prácticamente es la careta, el casco, y más aún, hablando de innovación, pues está el relé sumado a un equipo que se llama el ARC Quenching. El quencher prácticamente opera en 4 milisegundos, de tal manera pues que con esto el equipo de protección personal prácticamente es categoría 0, y lo más que pudiera ocurrir es el destello de luz en el sistema. Entonces podemos observar cómo la inclusión de tecnología, la inversión en innovación, pues provoca en este caso la seguridad en mis instalaciones, la continuidad. Y no solamente es el equipo o la instalación, es definitivamente el tema de salvar la vida, ¿no? Muchas veces pues el proceso no puede detenerse para hacer alguna maniobra en una línea operando, un equipo energizado. Entonces, todo eso es importante, amén de los estudios, las hojas de trabajo y el esquema de seguridad para poder ejecutar en tiempo y en forma y disminuir las consecuencias, disminuir el monto de energía incidente, prolongar la vida de los equipos
y también pues evitar los paros imprevistos en la parte de producción. Una otra ilustración, ¿no? Donde básicamente, bueno, mostramos el caso del daño mayor provocado por este fenómeno. En las redes podemos encontrar bastantes ilustraciones. Y bueno, aquí, amén del destello luminoso, es la explosión. Pues no se distingue en el video, pero está la onda de choque, tal es que dispara las tapas. Y bueno, los pequeños puntos luminosos pues son metales fundidos, ¿no? Temperatura de 20.000 grados, velocidad de 600 a 1000 kilómetros a 1000 metros por hora, lo cual prácticamente pues esa puede ser fatal. Rápidamente puede pues quemar o atravesar la ropa que esté utilizando y claro, la piel. En este otro ejemplo, en este otro video, lo que podemos observar es, utilizando el quencher, no solamente en 4 milisegundos, qué estaría ocurriendo, qué observaríamos contra fuera solución, que tenemos esa tecnología, pues únicamente un relé de luz o de presión. Entonces, del lado izquierdo, allí hubo un destello, un parpadeo, 4 milisegundos, contrario a lo que vemos en el lado derecho, ¿no? Pues ya hubo una explosión, ya las temperaturas, pues se funden los metales, se libera humo que puede ser tóxico y bueno, no llegó a la explosión mayor porque no fueron los 300 o más milisegundos, en 50 con la protección que estamos utilizando también de la tecnología de Artec. Entonces, estos relés de protección de arco eléctrico se basan, claro, o incluyen de manera inicial la sobreprotección, la sobrecorriente, pero también, como hemos mencionado, la parte de luminosidad y sensor de presión. Pues son equipos muy rápidos, en particular el quencher, hablaba de los 4 milisegundos para operar, y el beneficio es básicamente mitigar el incidente, el disturbio, el fenómeno de arco eléctrico, reducir el nivel de riesgo, el nivel de categoría de equipo de protección personal. Hablando de la simplicidad, muchos de estos equipos ya integran esquemas de protección tradicionales, prácticamente lo cual da una garantía de que ya está aprobado la configuración que vayamos a instalar en campo. En cuanto a la flexibilidad, bueno, mencionaba, pueden conectarse a barraje directamente, a una doble barra, puede tener varias configuración de una o las 3 variables, luminosidad, corriente, presión. Y también pueden, bueno, cada uno de ellos soporta hasta 4 alimentadores, por ejemplo, hablando de media tensión. Y bueno, la confianza, como comentábamos, también de las pruebas de laboratorio son las certificaciones. Y prácticamente, pues los diseñadores, el fabricante actual es el líder, ¿no? Mundial, es una empresa finlandesa y pues tienen diseñando la tecnología desde una empresa anterior, ¿no? Que tenían otro nombre. Prácticamente, bueno, ya en la parte actual, en la innovación que incluye mucha electrónica, pues también tiene la parte de evitar interferencia por ruido, ¿no? El EMC integrado en sus gabinetes, en sus componentes y gabinetes. La serie, bueno, AQ100 en estos equipos, pues es una variedad, ¿no? De elementos que pueden trabajar en media y en baja tensión. El modelo puede incluir pues, sensores de punto de luz, ¿no? Lo vamos a instalar, mencionaba yo, en el interruptor principal, en gabinetes de alimentadores. También puede seleccionarse o incluirse el sensor de fibra óptica, ¿no? Para la transmisión de la luminosidad. Y pueden inclusive combinarse, comentaba yo, los parámetros de medición, ¿no? Corriente, presión, luminosidad, inclusive algunos tienen algunos puertos de entrada para también sensar otras corrientes de interés, corriente residual, por ejemplo. El modelo, muchos de ellos son empotrados en gabinete, pero algunos también tienen la opción de ponerse en los rieles DIN, ¿no? Una tecnología europea que permite pues, prácticamente montarlos en pequeños espacios, en retrofits que tuviéramos disponibles. Y la innovación, lo más reciente, pues es el modelo AQ103. Prácticamente, bueno, la configuración es bastante sencilla. En un costado del elemento están los parámetros de configuración. Cada gabinete ya contiene su propia fuente de energía, tanto para corriente directa, ¿no? La parte electrónica y la corriente de alterna. Mencionábamos que las señales pues, se integran o se envían al centro de control o al quencher
a través del protocolo Modbus RS485. Para baja tensión, pues ya trae preintegrado 3 esquemas de protección, lo cual prácticamente cuando vamos a sitio e instalamos los sensores en algunos puntos, hacemos el cableado, fibra, pues prácticamente la configuración del equipo es presionando el botón de inicio durante 3 segundos, no hay mucha programación que sea requerida. Y bueno, hay otros elementos. En el caso de baja tensión, el AQ1000 es el quencher, ¿no? El elemento que yo comentaba que puede, una vez obteniendo la señal de luminosidad, lo que hace es aterriza el barraje y prácticamente la baja impedancia provoca que por ahí se vaya la corriente. Y por eso es que apenas vemos la luminosidad porque es la señal de control, pero no ocurre, no hay más tiempo, no hay necesidad de mandar señal a un interruptor, mucho menos va a haber explosión. Los equipos, el quencher, el A1000 para baja tensión, pues está prácticamente en 690 volts, su rango de operación, y para la media tensión estamos hablando de 24.000 volts. Los elementos sensores, el azul es para luminosidad, el de presión es el naranja, y bueno, hablábamos de las fibras ópticas, la fibra óptica era para poder sensar toda la luminosidad. Aquí me permito presentar este video, donde muy brevemente vamos a ver cómo opera este equipo, el AQ103, que es el último modelo que se ha integrado, que hablábamos de los 4 milisegundos, y así es como opera. Ponemos los sensores en los alimentadores, la luminosidad se percibe, se envía la señal al equipo, está el elemento de control, donde también vemos la ubicación exacta de la falla del sistema, y en 2 milisegundos entregó mandó la señal, entregó la señal de control al dispositivo de disparo. Muy bien, regreso aquí a la presentación. Estábamos hablando de los accesorios o componentes que podemos tener en una configuración, un esquema de protección, los quenchers y los elementos sensores. Prácticamente tienen una cubierta de protección del cableado. Podemos colocar en alguna línea de hasta 200 metros 3 sensores como máximo, pero prácticamente 200 metros es más que suficiente, ¿no? Para dentro de una instalación, para un punto de medición y el interruptor principal, por ejemplo. Entonces, cabalmente cumple la protección. Y bueno, aquí estamos hablando de 50.000 luxes, ¿no? La capacidad de sensor del equipo, y vienen protegidos para los ambientes y rápidamente se pueden instalar. Y bueno, lo que cambia aquí es el sensor, porque ahora es para presión, cambia el color, y hablábamos que por 1 milisegundo el incremento en la medición de presión es de 0.2 bares, y también tiene sus 3 cables, va corriente directa, y también la parte de capacidad de instalarse en serie 3 en una línea de 200 metros. En este gabinete, en esta subestación, por lo que estamos observando es un ejemplo de instalación. Y bien, quizá no se ven a detalle todos los elementos, pero aquí está la lista de lo que se requirió para esta solución. Prácticamente tenemos sensores de presión, ¿no? Dentro o muy cerca de la entrega de fuerza, ¿no? En la parte superior. Tenemos el quencher, ¿no? el equipo AQ1000 cerca del interruptor principal y conectado al barraje precisamente para aterrizarlo en caso de sensar la luminosidad. El equipo 110, el sensor de luz de presión en la puerta de acceso al gabinete. Internamente las comunicaciones tienen la fibra óptica y otros sensores de luz, presión, para poder pues comunicar al equipo que está en la parte superior, en la puerta de acceso, en la puerta de control del gabinete. Y todos conectados pues, al interruptor principal. Bueno, los elementos de fibra óptica, específicamente su característica, no podemos instalar hasta 50 metros. Las características como la temperatura de trabajo, la capacidad de sensar el nivel de lux. ¿Cómo configuramos el equipo? Se escucha bastante interesante esta innovación, y hemos mencionado que la configuración realmente pues, ya viene de fábrica. Al frente tienen un pequeño botón, ¿no? Que sería la parte, el botón de inicio, el botón de reconfiguración, pero por detrás, pues lo que tenemos según el modelo requerido,
prácticamente tenemos ahí un par de switches deep switches que primero van a permitir, por ejemplo, seleccionar la dirección, ¿no? Son tres interruptores, tres switches para el tema de la dirección, son binarios. Podemos conectar hasta 8 de ellos, precisamente para tener una protección mayor, o crear posteriormente un modelo en paralelo para todo un sistema. Con los diferentes otros switches podemos seleccionar la parte, si queremos que sense la luz, si queremos que sense la sobrecorriente. Y básicamente una vez configurando o físicamente ajustando estos sensores o estos variables switches, pues con el sensor podemos ajustar o configurar internamente el sistema operativo del equipo. El 110 ya hablábamos que es el equipo especificado para el tema de sensor de luz. Todo este detalle, por supuesto, está ampliado en su manual, ¿no? Cómo podemos, cada switch, qué significa, cada combinación para tomar ventaja de algunos de los esquemas precargados, para determinar si quiero que sense luz o no, si manda la señal al interruptor, si considera variables como sensor de luz, sensor de presión, sensor de fibra. La luz pues siempre está activa en particular. Son muy parecidas todas las configuraciones. Aquí tenemos el otro modelo que es el 103, 101. Okay. Bueno, en este diagrama prácticamente lo que estamos ilustrando es cómo podemos un esquema de media tensión donde hay dos transformadores principales que tienen un punto de enlace. Mencionamos hace rato que estas soluciones pues trabajan por zonas. Entonces tenemos colocado cerca de cada uno de los interruptores principales pues el equipo que tiene pues las señales de entrada, ¿no? Los sensores, los señalados con S1, S2. Tiene también las señales de disparo, los T número. Y en la parte de salida también tiene unas salidas de alta velocidad del High Speed Output 1 2, los cuales nos permite pues en un momento dado directamente comunicarnos con el quencher si lo tuviéramos en el principal. De tal forma que para cubrir todo el sistema, pues tengo en cada alimentador, dentro de su gabinete, también un propio equipo Artec, un modelo 110, por ejemplo, y bueno, con todo el alambrado correspondiente podemos mandar pues las señales. Esto nos permite en un momento dado crear un sistema selectivo de alimentadores, donde ocurriese la falla, en algún momento dado, bueno, también ocurre para baja tensión, pero donde ocurriera la falla, pues que sea ese el ramal, el punto que vamos a aislar, y no todo el sistema, y evitamos que se propague. Bien, bueno, por supuesto, esta presentación vamos a compartirla, que puedan posteriormente revisarla con detalle, pues las señales o los valores que estamos ilustrando en las gráficas. ¿Dónde aplicamos la tecnología? ¿Dónde hay oportunidad para poder pues instalar soluciones de Artec? Seguramente ya pensamos en alguna de ellas, hemos visto alguna vez alguna instalación, pero prácticamente pues estamos hablando, y yo podría decir, toda aplicación es crítica, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta, la decía al principio, la continuidad de tu proceso, ¿no? ¿Cuánto cuesta la vida humana? Y pues hablamos aquí de otros colaterales como son el tema de las fianzas, de cumplimiento de normatividad, ¿no? De capacitación de personal. Entonces es una lista, ejemplo, de industrias donde pues hay soluciones instaladas, ¿no? La del acero, ¿no? Equipo de uso intenso de electricidad, manufactureras con papeleras, ¿no? Plataformas marítimas, centros de datos, ¿no? Hoy día, ¿no? Que todo está en la nube, y lo que mencionaba hace rato, que el momento actual nos lleva a trabajar de manera colaborativa remotamente, pues no ha ocurrido que, ¿no? Hemos visto las noticias, falló la nube y pues estamos incomunicados, el proceso falla, cómo tomamos control de los eventos. Bueno, pues ejemplos de dónde podemos aplicar, por supuesto, transmisión, luego en la parte de distribución, también hay aplicaciones de esto, en las subestaciones. Bueno, seguimos simplificando, ¿no? El A103, aquí agregamos además en el diagrama una pantalla de un sistema SCADA. Inicialmente, o en el ejemplo anterior, ilustrábamos que además de los sensores en sitio, en los compartimentos, además de del equipo AQ100 o AQ1000 que está arriba de cada alimentador, pues tenemos un quencher en el principal,
pero también tenemos un centro de control, ¿no? Donde podemos recibir las señales directamente del protocolo Modbus, donde tengo ilustrado mi unifilar para también en tiempo real estar revisando lo que ocurre, dónde está la falla. Y obviamente esto pues requiere, ¿no?, hablar de sistemas de SCADA, sistemas de monitoreo, donde podemos también en un momento dado no solamente estar sensando las variables eléctricas de interés, sino cualquier otra pues, variable física que se pueda medir, ¿no? Bueno, temperaturas, velocidades de motores, inclusive variables de proceso. Al final tenemos un sistema de SCADA que nos permita pues llegar a un sistema de gestión de energía, que sería algo complementario a este tema, pero también es muy importante, ¿no?, considerar hoy en día esa necesidad, ¿no? Y sobre todo también cuando hablamos, por ejemplo, pues del código de red que requiere un monitoreo continuo de las variables de mi sistema. Entonces, si llegamos a un sitio, si instalamos todos estos elementos, pues observaríamos el indicador de luz, el LED en la pantalla del monitor, pues en rojo, están encendidos, están activados. Si hubiese un destello en algún alimentador, en algún punto, pues lo que vamos a ocurrir después es que en esos 2 milisegundos se puso en verde, se abre ese dispositivo. Cuando ocurrió, pues vamos a decirlo, aguas abajo, la falla. Pues si ahora el disturbio, el fenómeno fuera en el bus principal, aguas arriba, pues lo que va a ocurrir inclusive ahora es que su inmediata protección y el principal inclusive se colocan en verde, se abre. Entonces, este esquema de protección, esta velocidad, pues bueno, sí va a ocurrir el fenómeno porque vimos que hay factores diversos que lo causan, pero rápidamente la propuesta es poder mitigarlo, ¿no? Cómo suprimirlo para que, bueno, solo quede pues en esa luminosidad y no haya una consecuencia mayor. Las soluciones tienen pues certificaciones de industria, certificaciones de calidad y bueno, pues son, como comentaba, una marca líder. En esta gráfica, en esta curva, bueno, observábamos, recordamos que en un inicio teníamos el asunto de la línea de tiempo, donde al llegar quizá a 200, 300 milisegundos ya hablamos de daños mayores. Pero inicialmente cuando ocurre el fenómeno, cuando está incipiente, cuando se detecta la luminosidad, el quencher, el A1000, el modelo A1000, pues básicamente aquí es cuando el A1000 aquí es cuando va a identificar, a censar la luminosidad. Entonces, en vez de tener la curva roja, la curva tradicional, que hay que censar, que hay que enviar la señal al interruptor, que podría ser 50 80 milisegundos la respuesta, dependiendo de las características del modelo, y por lo tanto ya sea muy tarde evitarlo y provoque daños mayores, pues en esta solución de alternativa 1, la curva roja, pues tenemos la curva verde, donde prácticamente, ¿no?, a los 4 milisegundos, ¿no?, ya operó, ya se aterrizó el circuito y bueno, básicamente, ¿no?, la corriente remanente, la parte de los valores de la presión, la energía incidente, pues son mínimas. Entonces aquí puede decir que se contrasta pues el beneficio, ¿no?, y de poder colocar este tipo de tecnologías y como hemos dicho, pues minimizando fatalidades humanas, fallas en el equipo, paros imprevistos y obviamente pues esto generado por cuestiones técnicas como siendo menor el tiempo de duración de la falla y la cantidad de energía incidente. ¿Qué otro beneficio me da esta solución o dónde utilizarlo? Pues también tenemos muchos equipos en sitio pues que están funcionando y pues equipos robustos, ¿no?, que tienen muchos años allí pero no están actualizados, no tienen tecnología, no tienen dispositivos de comunicación inteligente y bueno, pues requerimos, están expuestos también, pues por supuesto, por esa antigüedad inclusive, pues a posibles fallas, pues por corrosión o fallas mecánicas. Entonces son un área donde podemos agregar este tipo de dispositivos y lo que mencionábamos, pues también un beneficio colateral es el utilizar un equipo de protección personal pues más ligero, ¿no?, de categoría 0 o 1. Y el equipo, bueno, va colocado también el interruptor principal, ¿no?, debajo del transformador, sensores en diversos puntos y en el alimentador, bueno, en cada uno de los ramales de interés de mi sistema, de mi instalación. Las dimensiones, pues prácticamente es un equipo de 30 centímetros por 25, como estamos observando aquí, es bastante pequeño, bastante pues, integrado. La parte electrónica que yo comentaba, pues se coloca sobre unos rieles DIN para montarlo
y ya para ir directamente a las barras, pues con los tornillos, ¿no? Y la respuesta, insisto, el beneficio de 4 milisegundos, suprimir el fenómeno del arco eléctrico. Y algo más, este equipo es reusable. Una vez que ocurrió el fenómeno, porque nos dimos cuenta por la señal, por la alarma, porque está el comando de control, bueno, porque se abrió el alimentador, el interruptor del alimentador, podemos regresar al equipo, revisarlo y en un autodiagnóstico, si la prueba determina en los indicadores de luz al frente de la pantalla que está listo para operar, pues aquí se queda, no es necesario reemplazarlo. Y aquí, bueno, hay unas opciones o una combinación de escenarios que hablan de cuál es la capacidad de trabajo, ¿no? Prácticamente, pues hablamos en promedio de tres fenómenos que puede soportar de arco eléctrico, ¿verdad? En cuanto a fallas, es reutilizable, lo comentábamos, y bueno, el tema del autoajuste, de la prueba, y las certificaciones que también ya incluíamos, ¿no? La UL, las internacionales, como la IEC, y en baja tensión, 690 volts, y mencionábamos que para media tensión, 24,000. También pues tiene un software, un sistema donde podemos estar en un momento dado los históricos, estar visualizando no solamente el unifilar, o el esquemático, sino también estas variables de interés, la temperatura, la corriente, inclusive generar tendencias, pues en un momento dado para también tomar alguna acción remedial, alguna acción correctiva de interés en mi sitio de instalación. Y pues en un aplicativo, pues obviamente esto es la gestión de capacitores, de filtros de armónicas, y hoy en día pues sabemos que en el tema de las instalaciones hay muchos equipos no lineales, equipos electrónicos, pues que son fuentes naturales de armónicos, y de ahí el requerimiento, la necesidad o la presencia de capacitores o filtros en los sistemas. Bien, bueno, este es un protocolo, un proyecto, ¿no? Una plataforma donde en la subestación principal, en los switchgear, se instalan los diferentes componentes. Bueno, hablábamos de las soluciones, aquí enfatizamos, insisto, el último que es el quencher y el A103 que es el equipo pues, más rápido, los 4 milisegundos. Pero aquí estamos ilustrando precisamente el escenario, ¿no? Como estaba en la fotografía. Hay diferentes disturbios y sabiendo que el elemento soporta, o el equipo propiamente dicho, el equipo 100 soporta hasta 4 alimentadores, podemos colocar diferentes zonas y crear en cascada una solución en paralelo que cubra al final pues todo mi sistema. Entonces podemos dar esta selectividad, ¿no? del alimentador en la media tensión o del equipo en baja que queramos proteger. En este proyecto, la fotografía que ilustramos, bueno, la solución consideró diferentes elementos. Al final, si bien mencioné que ya se incluyen preconfigurados esquemas varios tradicionales de instalación, por supuesto que pueden crearse algunos a la medida. Y esto ya requerirá pues, un entendimiento o un estudio de la configuración del sistema, de los puntos críticos de la operación, y en conjunto con ustedes pues podemos definir, ¿no? esta manera de operar y dónde y cuáles elementos pues colocarlos. Al final lo que buscamos es que rápidamente se responda a la presencia o a la parte, al momento de nacimiento de la falla. Esto requerirá, por supuesto, instalación, ¿no? de sensores en el punto del barraje, en la entrada de la fuerza. Se conectan las fibras ópticas. El equipo 1000, el quencher, pues va directamente a las barras. Otros elementos pues son montados en la puerta del gabinete. Y bueno, al final todo está integrado, se hacen las pruebas de entrega, las pruebas en sitio. Y bueno, adicionalmente, como comentábamos, si ya se utiliza un esquema de protección de arco eléctrico pues preconfigurado, pues estamos garantizando, ¿no? el beneficio de poder de confiar en estas soluciones. Para el caso de media tensión, pues también está el quencher, pues es otra topología, otro equipo físico, pero de igual manera pues tiene el propósito de rápidamente pues responder a la presencia de detección de luz. Está configurado, pulsamos 3 segundos el botón de inicio del equipo, se autoconfigura, ocurre fenómeno en algún alimentador y pues se abren o se alimentan las zonas o los equipos que en el esquema de seguridad hayamos definido.
de igual manera, ¿no? Es la curva que hace rato observábamos, como en vez de la curva roja, que es la tradicional con esquemas de interruptores, o quizá la curva gris, que es un relé tradicional de protección de arco eléctrico, la verde, pues que es muy pequeña, precisamente porque es muy rápida la actuación del elemento en el caso de la falla. Igual sus dimensiones, ¿no? Pues prácticamente, bueno, en milímetros estamos observando, ¿no? 43, 45, dependiendo de la capacidad, 45 milímetros. Va acá con una ilustración de cómo lo colocamos, ¿no? En el barraje. Y va sumado o complementado con los equipos que hemos mencionado, ¿no? Para media tensión en este caso específico. Ya vienen siendo un producto innovador, siendo algo reciente, pues ya vienen preparados, ¿no? Para integrarse a subestaciones o a metalclads tradicionales, pero mencionábamos también la oportunidad de ir a equipos que tienen años en sitio. Entonces, en esos retrofits o en esos espacios, pues también se puede colocar, puede ser necesario, como decíamos, alguna arquitectura particular o especial para ellos, pues se pueden incluir, ¿no? Lo cual nos da esa oportunidad de pues, tomar ventaja de esta existencia de la tecnología. Y bien, Gustavo, hasta aquí rápidamente quería platicarles de esta existencia de los equipos Artec, que se refieren a relés de protección de arco eléctrico, fundamentados en la parte sobrecorriente, pero agregando sensores de luz, presión, para poder integrarlos en soluciones de baja y media tensión. Y las industrias, como comentábamos, pues pueden ser pues, todas aquellas que tengan esta necesidad, ¿no? De garantizar una continuidad y, como decíamos también, que permitan pues, tener una certeza de protección al individuo cuando está trabajando. En este punto, bueno, voy a ir al chat, veo que hay unas notas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias, David. Vamos a darle lectura a las preguntas. O si alguien quiere tomar directamente el micrófono, adelante. Buenas noches, ingeniero David, gusto saludarte. Habla el ingeniero Edgar Granados de acá de Villahermosa. Gusto, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte. Una pregunta nada más. En estos sistemas de arco eléctrico, ¿qué en tu experiencia, qué me puede ocasionar una falsa actuación, una falsa actuación pues del relevador? Bueno, sí, buena pregunta y muchas gracias, Edgar. Pues mira, propiamente cuando lo colocamos, obviamente buscamos que esté ahí permanentemente funcionando, pues para garantizar la operación. ¿Qué pudiese ocurrir? Pues en la experiencia indicaría de manera general el tema del comisionamiento, la conexión, aunque quizá hayamos dejado alguna fibra óptica en falso, alguna una maniobra que inclusive la rompa la fibra. Pero recordemos que el elemento tiene integrado un sistema de monitoreo, un sistema donde obviamente en la puesta en marcha, en el comisionamiento, pues hacemos la prueba, se entrega el reporte y observamos que todo está operando por los indicadores de luz, pero también se queda funcionando el sistema de evaluación. Entonces, si llegase a ocurrir alguna sensación, alguna falla, pues nos lo va a reportar. No, pero principalmente puede ser a ese tema, ¿no? De una parte física, fibra óptica dañada, fibra óptica mal conectada, o que o ya hubo un golpe, ¿no? En la puerta donde está empotrado el sensor, ¿verdad? O que alguien fue y por error al hacer una maniobra lo tira. Sería por esa parte, ver. Oye, David, a este respecto, ¿hay un checklist que incluya Artec para poder estar monitoreando esas condiciones seguras? Seguro, y claro que sí, Gustavo, por preguntarlo. En el manual viene una serie de pasos tradicionales para poder conectarlo, pero por supuesto en el proyecto pues está la parte de comisionamiento donde vamos y con este checklist que hacemos con ustedes, con esta guía de puntos de revisión, pues bueno, garantizamos lo que comentaba con Edgar en cuanto a
tratar de evitar esas posibles fallas por alguna eventualidad. Entonces, sí existe, sí se ejecuta en campo, en sitio con ustedes, y claro, pues se entrega como parte del comisionamiento. Amable, muchas gracias. Vamos a darle lectura a una pregunta que hay, que dice Jorge Enrique Gutiérrez. Dice, si ya tengo mi coordinación de protecciones actualizada y si instalo la protección contra arco eléctrico Arctec, ¿necesito volver a realizar mi estudio de protecciones? Excelente. No, muy bien. La respuesta es no, considerando lo que menciona que está actualmente o recientemente realizado. Y bueno, y además, por supuesto, que los resultados del estudio, las recomendaciones se han implementado, ¿no? Como pueden ser reemplazo de algún elemento de protección o los ajustes en los settings del equipo. Entonces, si eso ya existe, bueno, prácticamente lo que queremos hacer más bien es sentarnos y analizar el sistema, la red y determinar los ramales críticos, el proceso o la subestación que es más importante para tu proceso, para entonces más bien determinar la arquitectura de solución, dónde colocar sensores, con cuáles características, la configuración de qué variable, luz, presión, sobre corriente y conectarlo. No requeriríamos el estudio de arco eléctrico para instalarlo. Sin embargo, recordemos, ¿no? El estudio de arco eléctrico de manera tradicional, el propósito es, en base a los estándares IEEE X84 y NFPA 70 es, pues, dos intereses. Generar etiqueta informativa que vamos a colocar en el tablero para cuando yo llegue a hacer una maniobra, sepa qué protección utilizar, y también esa categoría del equipo de protección personal. Son complementarios y teniéndolo, pues es mucho más fácil, la instalación sería más ágil y requiere nada más analizar dónde colocar cuáles sensores. Gracias, David, muy amable. Bueno, y ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que guste tomar el micro para poder tener más interacción con David, aprovechar su experiencia? Como observamos, las soluciones pues, están principalmente para baja y media tensión, que es lo que tradicionalmente, ¿no?, analizamos en un estudio de arco eléctrico, ¿verdad?, con los estándares que ya sabemos. En alta tensión, pues realmente es otra metodología de análisis de estudio, que de hecho son estándares recientes, y bueno, entonces esto vamos a la baja y a la media tensión. Claro, como marca IEEE 1584 hasta 15 kV, me parece, ¿no? Así es, que inclusive, bueno, lo mencionábamos, el equipo está hasta 24,000 validado, ¿no?, para trabajar en ese nivel inclusive. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues David, te agradecemos mucho tu participación. Muchísimas gracias, siempre eres bienvenido aquí en el Colegio de Ingenieros y en la Federación. Te mandamos un abrazo, la verdad que siempre nos da gusto interactuar contigo. Siempre has sido muy colaborador. Ah, mira, Gamaliel Salazar se animó, dice que en baja, ¿estos relés se pueden instalar en tableros secundarios o solamente en TGDs, o sea, en principales? Y Gamaliel, muchas gracias. Sí, claro, también se puede instalar en los secundarios. Recordemos que el equipo está adaptado, está preparado para trabajar hasta 690 volts, lo cual, bueno, pues incluye no todos los niveles de tensión a ese punto, y sí, también se pueden colocar. Entonces, es lo que me comentaba hace rato, ¿no? Podemos conversar, sentarnos y determinar, pues, cuál es tu elemento crítico, tu motor más importante, el tablero secundario que contiene, donde están conectados estos otros elementos, y bueno, allí especificar la instalación de los sensores diferentes que hemos platicado. Por ahí preguntan que la norma de coordinación de arco, no, es coordinación de protecciones por un lado y arco eléctrico por otro. La de arco eléctrico ya la anoté ahí, 1584, edición 2018. David, ¿nos puedes complementar las otras normas de IEEE para cortocircuito y arco eléctrico, para cortocircuito? Sí, y de hecho rápidamente te lo comento, Son pero efectivamente, varias, ¿no? sí, efectivamente, son varias y son independientes.
pero al final, inclusive, ahorita que mencionaban los 3 estudios, pues sabemos que hablando de seguridad eléctrica, en un momento dado son pues una secuencia, ¿no? Van, los datos de uno se requieren para el otro. El cortocircuito, pues el propósito es identificar que el elemento de protección pues tenga la capacidad interruptiva adecuada para que en una falla en ese punto, pues obviamente se quede, opere correctamente. En cortocircuito el estándar, bueno, que utilizamos es el IEEE 399, perdón, y también recordemos que en la NOM, NOM 001C de 2012, la vigente, pues hay artículos que hablan de esto, pero el estándar IEEE es el 399-1980, y en coordinación estamos hablando prácticamente de la NOM, ¿no? 001C de 2012, donde están los artículos hablando sobre corriente y de las coordinaciones correctas que se requieran, y claro, el 110.16 que habla de etiquetas informativas, que es arco eléctrico. Ok, me pregunta Mario, ¿el equipo eléctrico ya instalado crea un registro de fallas así como sus magnitudes? Sí, tiene una memoria que podemos estar, ¿No? sí, tiene una memoria que podemos estar revisando eventualmente, pero también recordemos, mostré yo una gráfica o unas gráficas que habla de las tendencias. Entonces ese histórico nos sirve en un momento dado precisamente para ir viendo una eventual falla por saturación del transformador, por incremento de corrientes y tomar decisiones pues ya de negocio, ¿no? Dentro de cómo reacomodar equipos, por ejemplo. Claro. Por ahí saludos al ingeniero Jorge Hostil del CIME de Jalisco. Sí, Bien, Jorge, bueno, pues te agradecen hay varios agradecimientos. Y hay una pregunta ahí, parece que es pregunta, dice, ¿se pueden colocar sensores individuales solo para uno o dos tableros o se tiene que ser para en todo el diagrama? puede ser solo para el punto de interés, ¿no? Ok, Al final, pero en lo que realidad sí, es un solo punto el que protege, ¿no? exactamente, fue solo exactamente en el punto de interés, pero estamos hablando nada más pues de ese punto. Lo que hablamos en los esquemas de solución o de protección de arco eléctrico, pues que sea completo, que sea por zonas, y el elemento fundamental sería el quencher, ¿no? Aquel que vimos su respuesta en 4 milisegundos, y bueno, por lo tanto, como está colocado en el barraje, en el interruptor principal, pues requerimos en los otros diferentes puntos, pues que haya sensores para que pues podamos enviar la señal. Pero podemos empezar por etapas. Correcto, David. Pues te agradecemos mucho tu participación, muchas gracias. Aquí del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, ofrezco este reconocimiento a través del 5º Consejo Directivo por tu participación en el webinar Protección contra Arco Eléctrico por Labores Modernos. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Gustavo, y a todos por sus preguntas y participación. Muy amables. Recuerden que esto se grabó y en unos días, en la próxima semana posiblemente, ya está en el canal FECIME de YouTube y también en el canal CIMEC. Gracias a todos, un saludo.